en esta noche, Dios Santo, como siempre, Dios Santo, sea, Señor, para agradar y para bendecir a tu nombre. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Les iba a preguntar que cuántos vienen por primera vez, pero ya veo que aquí no hay nadie físicamente, excepto estos siervos de Dios que están a todo lo que da llevando este ministerio. Gloria a Dios. Se siente un poco extraño que no estén acá, pero sabemos que están ahí en el internet, en alguna parte, escuchando palabra de Dios. Gloria a Dios por sus vidas. El día de hoy me ha tocado, Dios ha tenido en bien mandarnos llamar para compartir su palabra el día de hoy. Obviamente que cada vez que hacemos esto, la palabra de Dios primero trata fuerte con cada uno de nosotros para compartir lo que Dios ha hecho vida en cada uno de nosotros. El título de esta palabra de parte de Dios es La convicción me da esperanza. Hoy en día se ha experimentado muchos problemas, muchas situaciones que nos han llenado tal vez de depresión, de desesperanza, porque algunos no tienen trabajo, algunos están batallando económicamente, la pandemia, la escasez de trabajo, las deudas, el encierro, hasta las clases en línea, porque no sabemos cómo esos maestros se hacen cargo de nuestros hijos. La verdad es que es otro rollo. La incertidumbre de lo que va a pasar, la escasez de recursos económicos y sobre todo cada día la ausencia de la palabra de Dios. Esto nos ha llevado a nuestras casas, nos ha llevado a de repente dejar de tener esa reunión con hermanos del mismo sentir y nos ha ido ahora sí que meternos en nuestros hogares. No es lo mismo, no se siente de repente ese compañerismo cristiano a lo lejos o por internet, pero es diferente. Entonces, debido a eso, hay mucha presión, mucha ansiedad, muchas situaciones que te hacen caer en algo que ya habías abandonado. La semana pasada mirábamos el domingo, acerca de las consecuencias del pecado. Y desgraciadamente somos humanos y somos susceptibles a pecar. Y toda esta situación de repente nos lleva a volver a hábitos que ya no formaban parte de nuestra vida. Fíjense que me encontré a una persona en un semáforo. Este señor vende periódico, pero ese día la tira de la tarde y la tira no sé, creo que son la misma empresa, pero ninguno de los dos periódicos, ni la tarde ni el mañana, habían salido. No había periódico. Entonces él estaba parado ahí parado en el semáforo y con cierta angustia decía, una ayuda, porque no hay tarde ni hay mañana.
una ayuda porque no hay tarde ni hay mañana. Él estaba angustiado porque es su entrada económica y de repente esto ya no había. Y me puse a pensar porque muchos de repente nos encontramos en una situación de ese tipo, donde estamos perdiendo la esperanza, perdiendo el foco que es Dios nuestro Señor, que en Él hemos confiado y que estamos seguros que todo obra para bien a los que le aman. Entonces, en base a eso, he estado observando esta palabra y quiero que me acompañen Primera de Reyes 19, del 19 al 21. Primera de Reyes 19, del 19 al 21. Levantan la mano cuando ya lo hacen ahí. Se los leo. 19. Aquí habla de Eliseo, de Elías. Dice, partiendo de allí, halló a Eliseo, hijo de Safar, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y le dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató. Y con el arado de los bueyes coció la carne y le dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y se fue tras Elías y le servía. Padre, ponemos delante de ti tu palabra, Señor, que seas tú obrando a través de ella y dando esa capacidad, Señor, dando esa fuerza para cada uno de mis hermanos, para salir adelante, Señor, de esta situación, Señor. Gracias, papá. Lo pongo de ti en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Fíjense que saco varias palabras acerca de este pasaje. Encuentro un encuentro con Dios, un llamado, el manto de la unción, un hombre radical, una convicción y un servicio. Hace un tiempo cuando recién llegamos al encuentro con Dios, que un amigo estuvo insistiendo, Pedro, tienes que ir a la iglesia, ahí se van a resolver todos tus problemas. En aquel momento yo tenía problemas con mi esposa, tenía problemas de alcohol, traía muchos problemas. Y yo me resistía y yo le decía, sí, tal vez voy a ir, sí, tal vez algún momento. Pero una vez que tomé la decisión de ir, tuve ese encuentro con Dios, tuve un encuentro a través de la alabanza y la adoración. Yo despegué en ese momento y no supe más que es como si estuviera en una situación personal con Dios y yo solamente. Ahorita entonábamos que levantar nuestras manos. El Espíritu Santo habita en medio de la alabanza y te fortalece, te llena, te transforma, lo cambia todo. Vemos en el pasaje que Elías dice que pone su manto sobre Eliseo.
Es ese encuentro, es un punto de partida donde ya nada va a ser igual. Donde si el toque del Señor, si el toque de Dios está en tu vida, vas a tener una conversión total. Una conversión, un deseo por servirle a Dios. Obviamente que después de aquella ocasión, de que estuvimos asistiendo a la iglesia, todas las cosas cambiaron, todas mis ideas que yo traía en mi mente de cómo es que se hacían las cosas, buscando los recursos, los bienes materiales, cuando mi matrimonio estaba fracasando. Y fue Dios, fue solamente Dios el que nos sostuvo y nos sigue sosteniendo hasta el día de hoy. Y de repente, como ese hombre del semáforo, pensaba, ya no hay tarde ni hay mañana. Pero Dios tocó nuestra vida. Tuvimos un encuentro con el Señor en ese momento, tanto mi esposa y yo. Y hoy entiendo que el futuro de mi hija ha sido cambiado para siempre. Así como Eliseo, Elías le dio la cobertura, lo cubrió con su manto y le dio ese respaldo y le hace un llamado al ministerio. De pronto Elías lo cubre con este manto, como un respaldo, como un cuidado. Y eso es lo que terminamos experimentando de parte de Dios, que estará con nosotros y que nos cubrirá y nada nos hará falta. Tal vez las circunstancias hoy en día son muy difíciles. Hay gente que no tiene para comer. Hay gente que no está percibiendo nada. Obviamente que nosotros como pueblo de Dios debemos de ser sensibles y dentro de nuestras posibilidades y nuestro alcance ayudar a nuestro prójimo. La siguiente palabra que encuentro es esta parte donde dice Eliseo: déjame despedirme de mis padres, les daré un beso a mi papá y a mi mamá. No solamente está dejando sus dos bueyes y su arado. Obviamente que si él era dueño de estos recursos, era un hombre con dinero en ese momento. Pero él tiene esta convicción. Cuando tú y yo tenemos la convicción del llamado de Dios, vamos a dejar todo lo que nos estorba, todo lo que nos ancla o que nos ata a nuestro pasado. Eliseo hace dos cosas. Sacrifican los animales, con la yunta hace una fogata y hace, como decimos acá nosotros, hace una carne asada para la raza del barrio. Y se deshace, como quien dice, cierra la fábrica, cierra el negocio, porque ya se va. Fíjense que observando a los discípulos, si me pueden acompañar a Juan 21, del 1 al 6. Juan 21, del 1 al 6. ¿Lo tienen ahí?
Fíjense que regresa Jesús en una de las tantas veces que Jesús se les aparece a los discípulos. Y dice que después de esto, 21:1, después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Didimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando llega Jesús a la orilla de la playa y los ve regresando de pescar, no pescaron nada. Cuando Jesús les hace el llamado a los discípulos, y en primer lugar a Pedro, porque Pedro es el que dice: bueno, yo me voy a pescar. Pedro es algo así como que el líder de estos hombres que van con él. Entonces, Jesús los encuentra haciendo lo mismo de lo que lo sacó. Él les dijo: ahora ustedes van a ser pescador de hombres. Pero en cuanto Jesús no estaba, o en cuanto se vieron en la imposibilidad de saber de Dios, de no verlo físicamente, ellos regresaron a hacer las mismas cosas que antes hacían. En esta parte Pedro es algo así como que el que lleva el 6 de cervezas sin alcohol. Como que el que lleva algo que no nos va a hacer daño. Yo creo que Pedro en alguna parte guardó una barca. La diferencia con Eliseo, es que Eliseo se deshizo de todo lo que lo anclara al pasado. Y hoy, hermano, hoy te llevo o te aliento a que si existe algo que todavía tienes anclado, que tienes agarrado, por más mínimo que sea del pasado, de pecado, nos deshagamos de eso. Hay que deshacernos de todo, tal como lo hizo Eliseo. Deshaciéndote. No podemos dejar algo pendiente. Si hay alguien que te falta de perdonar, si hay alguien que te ha hecho daño, perdónale y déjale ir. Hoy, en estos tiempos que hemos estado en casa y que hemos estado, por decir algo, sin hacer nada, terminamos traicionados por nuestra misma mente. Terminamos haciendo cosas de las cuales ya no participábamos. Llámese cerveza, cigarros, no sé, cosas que ya no nos pertenecen y que han sido clavados en la cruz del Calvario, que las hemos llevado crucificadas delante de Dios y que están enterradas en el fondo del mar. No podemos servir a Dios con estas cosas cargando. Dios ha enviado a su Hijo para que pague, para pagar nuestros pecados. Y nos ha perdonado de una vez y para siempre. No nos pertenecen. No nos pertenece más aquello.
tenemos que abandonarlo, tenemos que dejarlo. Tú sabes, llámese pornografía, llámese adicción de algún tipo, cualquier cosa que te esté anclando al pasado y cualquier cosa que te quite libertad. Tú ora ahí en tu casa. Tú ve en tu interior y dile: Espíritu Santo, redarguye mi espíritu. Redarguye y busca en mí aquello que te está haciendo mal, que no es correcto delante de ti. Muchas cosas ya las sabes, muchas cosas ya las conoces. Entrégalas delante de la cruz y hagamos una fogata para exterminar todo aquello que está estorbando delante de Dios. Por último, encuentro la palabra de servicio, porque dice que al final de que Eliseo hizo esta carne asada con todas las cosas, él no buscó vender las cosas para tener algo de recursos. Capaz de que si tiene algo de recursos, con esos recursos vuelve a comprar los bueyes y puede comprar otro arado. Se deshizo de todo. Se deshizo de todo. Si eres de repente que dejaste un 6 guardado en el congelador o en la parte de tu refri, por favor, deshazte de esa que te está anclando. Habla con el Espíritu Santo. Ten un trato personal con Dios y que Él sea que te convenza de pecado. Yo te puedo estar diciendo muchas formas, muchas maneras, pero Dios trata de una manera individual con cada quien. Y que sea el Espíritu Santo. Le pido a Dios que sea el Espíritu Santo que revele y convenza de pecado para que quede al descubierto. Y puedas puedas maniobrar, puedas a través del Espíritu tomar una acción correctiva, definitiva y para siempre de aquello. Después de que Eliseo hace todas estas acciones, dice que al final, y volvió y tomó un par de bueyes, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue con Elías, ¿y qué dice al final? Y le servía. ¿En qué consiste este servicio a Dios? Te lo voy a resumir con Isaías. Acompáñame en Isaías 61:3 o del 1 al 3. Este es el servicio delante de Dios. Ese es el servicio que Dios espera de nosotros. No espera que seas un amargado. Él quiere verte en libertad, pero en libertad de cualquier cosa. Que no estés anclado ni estés atado a nada. Y todo aquello que trate de someterte o de atarte, deshazte de él. No te conviene. Dice Isaías 61. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, ordenar que a los afligidos de Sión
se les dé gloria en lugar de ceniza, oleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Dios tiene propósitos para ti y para mí el día de hoy. Dios necesita que estés convencido para que tomes decisiones radicales a su favor y a tu favor y al mío, porque Dios quiere lo mejor para ti, pero Dios necesita ese guerrero, esa guerrera para llevar su palabra, para consolar a los enlutados, para usarte. En este momento te decía que en lo que tú puedas y en lo que esté a tu alcance y más, que seas usado por Dios. En esta situación hay mucha necesidad de Dios. Se está viendo la ciencia, se está viendo el índice económico, se está viendo las nuevas tecnologías, se está viendo muchísimas cosas, pero no se está viendo a Dios. Muy poco se está viendo a Dios. De hecho, hay personas o grupos de personas que han estado dejando de creer. Y Dios sigue siendo Dios. Dios aún está en control. Y todo sirve para bien a los que aman a su nombre. Entonces, recobremos esta esperanza en Dios. Recobremos esta fuerza, porque Dios aún está en control. Acompáñame, Romanos 8:15. Romanos 8:15. Dice Pablo que el Espíritu Santo que ha sido derramado en ti, dice, no es un espíritu, dice, porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor. No, Señor. El espíritu que ha sido derramado en ti y en mí es el Santo Espíritu de Dios. Y dice, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Tú y yo no pertenecemos aquí. Tú y yo somos del reino de Dios, del reino de nuestro Padre, porque nos ha dado el Espíritu Santo, el espíritu de adopción en Él. Entonces, tengamos esta certeza, esta seguridad de que Dios es Dios y no hay nada que se salga, a Él no le sorprende nada en este mundo. Quiero, para terminar, orar por ti, orar por tu familia, orar por las finanzas, por la economía, porque Dios abra puertas. Por ahí estaba diciendo un analista económico que hoy en día existen dos tipos de personas. Los que están llorando y hay otros que están vendiendo pañuelos. Hay necesidad en el pueblo
Y sí, tal vez hay mucho por qué llorar, mucha pérdida. Hoy en día están reunidos en sus casas y de repente se dieron cuenta que no se llevan bien. Ha visto personas ahí en el internet que las familias peleándose, todos, porque desgraciadamente lo único que pueden hacer es tomar. No sé por qué, pero lo único que hayan consuelo es en tomar. Y ustedes saben que el tomar pues termina hablando de mal la gente y haciendo un montón de cosas que no deben de hacer. Si tú aún no le has dado el señorío a Dios, si tú de alguna manera no has recibido a Jesús como tu Señor y Salvador, el día de hoy te invito a que ores junto conmigo y que tomes la decisión de decir: Señor, yo no sé en qué va a parar esto, pero yo sé que tú tienes el control y de que tú puedes hacer algo en mi vida, como la hizo conmigo y como la hizo con todos los que están aquí presentes y los que están ahí en el internet. Repite conmigo: Señor, me arrepiento de mis pecados, Señor, confieso que soy pecador. Señor, quiero que entres en mi vida, quiero darte el señorío, quiero hacerte mi Señor. Renuncio a Satanás y todas sus obras. Renuncio a lo mal que he hecho, lo mal que me he portado. Y te pido perdón, Señor. Te pido perdón y perdono a aquellos que me han hecho daño. Y te acepto como mi Señor y Salvador. Que seas tú quien dirija mi vida de hoy en adelante. Y aquello que me está haciendo daño, aquello que simplemente ha hecho estragos en mi vida, lo dejo en la cruz. Lo entrego en este momento para que seas tú quien obre en mi vida de ahora en adelante. Espíritu Santo, derrama de tu unción en cada uno de mis hermanos. Gracias, Señor. Ahora, Señor, pongo delante de ti a la familia, a ese núcleo familiar, Señor, a eso que tú has levantado, Señor, como familia, papá y mamá, que sabemos que ahí radica todo, Señor, que tú bendices, Señor, de pies a cabeza. Que seas tú, Señor, obrando. Quita la venda de los ojos, Señor, de lo que ahora en día lo malo le llaman bueno, Señor. Quita la venda de los ojos de mis hermanos que de repente se ha caído tal vez en una comodidad o en lo que llevan las noticias y en lo que dice la gente. No, Señor, eres tú y solamente tú, Señor, el que nos da esa certeza, Señor. Que seas tú obrando poderosamente, Señor, en las familias, trayendo convencimiento, trayendo seguridad y trayendo esperanza, Señor. Porque sí hay mañana y sí hay tarde, Señor. En ti hemos confiado, papá, y en ti seguiremos confiando, Señor, porque tú eres todo para nosotros, Señor. A ti sea la honra y la gloria para siempre, Señor, y te lo pido todo esto en el precioso y nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Gracias, papá. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Vamos a salir de esto. Y ya está todo preparado. Dios tiene grandes cosas para cada uno de nosotros. Dios les bendiga. Amén. Amén. ¿Por qué no nos oramos para despedirnos? Y decimos: Señor, te damos gracias, Padre, porque eres bueno, Señor, porque tú tienes una palabra fresca.